Quiero invitarlo a abrir sus Biblias, quiero compartir con ustedes un pasaje de la Escritura que bendijo mi vida. El día miércoles nos encontrábamos en Maullín, en Mulchen, y Dios bendijo a través del devocional mi vida y quiero compartir con ustedes la palabra del Señor en el Salmo 37. Verso del 1 al 5 vamos a leer, pero vamos a exhortar solamente hoy día verso del 1 al 3 y el próximo domingo estaremos viendo que el Señor nos habla en los otros dos versículos que no leeremos. Salmo 37, del 1 al 5, le damos lectura en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. No te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad, porque como hierba serán pronto cortados, y como la hierba verde se secarán. Confía en Jehová y haz el bien, y habitarás en la tierra, y te apacentarás de la verdad. Deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino, y confía en Él, y Él hará. Amén. Tome su asiento. Este salmo se titula simplemente Salmo de David. Si usted lo ve encima, es Salmo de David. El versículo 25 de este mismo salmo sí nos indica de que David lo escribió en su vejez, en un momento de reflexión, en un momento en que cuando incluso nosotros a veces, cuando ya empezamos a pasar edad, empezamos a reflexionar y empezamos a ver qué hemos hecho de nuestra vida, qué ha sido de nuestra vida. Empezamos a ver ciertas cosas, a veces nos culpamos porque decimos si no hubiera hecho esto no tendría esta realidad o no hubiese pasado estas cosas. Y a veces estamos en eso y nos olvidamos de quién es Dios. ¿Por qué decimos que David? Porque en el verso 25 dice, fui joven y he envejecido y no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Es como contradictorio este verso a lo que David comienza en lo que hemos leído. El Salmo refleja las reflexiones de David sobre sus experiencias y su confianza inquebrantable en la justicia de Dios a pesar de las apariencias, a pesar de lo que podía pasar o de lo que podíamos ver. Él está hablando de la confianza que tiene puesta en el Señor. Este Salmo tiene una disposición aproximada de acróstico, con las líneas dispuestas con oraciones hebreas que comienzan con las letras sucesivas del alfabeto hebreo. Cada uno de estos textos es acróstico y lo llama desde el alfabeto. Aunque el Salmo no se refiere a un evento histórico específico, refleja una realidad social y existencial común en Israel y en cualquier parte del mundo y la sociedad. Y en ese tiempo, estamos hablando hace casi ya 3000 años atrás, David reinó 1000 años antes de Cristo y 2000 años han pasado y lo que David explica en este salmo es lo mismo que vivimos hoy en día. Imagínense, lo que se vivió hace muchos años atrás, hoy se sigue viviendo. Se observa a menudo el mal de los malvados, que prosperan materialmente y gozan de impunidad. Y lo podemos ver, las noticias que más marcaron en este tiempo o esta semana fue de que salió una persona libre siendo un sicario. Y nos preguntamos qué sucedió, qué pasó, dónde está la justicia. Alguien que mata lo dejan libre y a veces personas que no hacen nada están entre rejas. Mientras que los justos sufren, enfrentan pobreza, opresión y burlas. Si eso es lo que se vivía hace muchos años atrás, no es muy distinto hoy en día. Y si usted me dice que no es así, eche un ojito a las noticias y a tanta injusticia que hay hoy en día.
¿Cuántos malvados? ¿Cuántas personas que no hacen la voluntad de Dios prosperan? Y usted las ve incluso a su alrededor. Personas que no buscan a Dios. Personas que ni siquiera tienen a Dios en su corazón. Ni siquiera le elevan una oración a Dios. Tienen prosperidad material. Pero cuidado, prosperidad material. Vamos a ver qué nos dice. Este salmo plantea el mismo problema del libro de Job, donde la solución está en los secretos designios y la soberana voluntad de Dios sobre la humanidad. Todo, Dios, si lo permite, todo tiene una razón de ser y está todo en la voluntad de Dios, en los secretos de Dios, los misterios de Dios. Hay cosas que Dios permite que para usted y para mí no podemos muchas veces comprender. Aunque en momentos los impíos prosperan, en realidad los justos serán los que al fin saldrán victoriosos y reconocidos por su virtud. El tema principal se expresa en el verso 1, que es una respuesta a la indignación de los justos por la prosperidad de los malos. Hoy también es común la tentación de pensar que a Dios no le interesa lo que sucede en la vida cotidiana de cada uno de nosotros, y a veces lo hemos pensado de esa forma. Uno, que Dios no hace diferencia entre los justos y los impíos, pues estos a menudo prosperan más que incluso los justos. Cuando hablamos de justo, no nos olvidemos que hablamos de alguien que esté haciendo la voluntad del Señor, no alguien que se llame justo, sino de aquel que recibió a Jesucristo como su Señor y Salvador. La búsqueda de la felicidad es una meta común en todo ser humano. La Declaración de Independencia de los Estados Unidos lo establece en una frase célebre. Dice: sostenemos que estas verdades son evidentes por sí mismas, que todos los hombres son creados iguales, que están dotados por su Creador de ciertos derechos inalienables. Eso quiere decir que no son enajenables, que no son intransferibles, que no se puede transferir. Es un derecho que cada ser humano tiene al nacer. Esa es la Declaración de los Estados Unidos. Que entre ellos se encuentra la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad. ¿Qué quiere decir esta declaración en los Estados Unidos? Que cada ser humano tiene derecho a buscar su felicidad, su libertad y encontrar su vida. Es importante destacar que esta frase no garantiza la felicidad. Es obvio, decir, yo no puedo decir que porque hay una declaración en los Estados Unidos que diga que soy feliz, voy a ser feliz. No, debo buscarla en sí misma, sino el derecho a buscarla de acuerdo a los valores y las circunstancias de cada persona. La búsqueda de la felicidad se interpreta como la posibilidad de llevar una vida con sentido, de desarrollarse plenamente y de encontrar satisfacción en las propias actividades y las elecciones que ha hecho el ser humano. David no quería que él ni otras personas fueran engañadas por la fachada del estilo de vida malvado, como sucede todavía en nuestros días. Muchos malhechores en el tiempo de David parecieron tener vidas muy glamorosas y exitosas. De hecho, él las manifiesta. Estas personas se aprovechaban de los pobres y maltrataron a los siervos de Dios. David admitió haber visto a personas malvadas prosperar en sus proyectos. Las comparó como un árbol verde y floreciente. Es algo que no desconocía David, que estaba ocurriendo, que está pasando, y es lo que usted ve muchas veces a diario. Personas que debieran ser justas no hacen justicias. Personas que incluso llegan al poder en nuestro país alegando o diciendo, cuando yo esté ahí voy a ser justo, y hoy nosotros vemos que la realidad es totalmente diferente. Les dijo a las personas que no se preocuparan por los malvados. No quería que el corazón de la gente se llenara de ira ni de celos por este asunto. ¿Cuántos de nosotros tenemos muchas veces y hemos tenido un sentimiento extraño y raro cuando vemos que la injusticia predomina y parece ganar? No creo que andemos con la carita sonriente y le damos like apoyando cuando hay algo injusto. Normalmente nos entristece, nos sentimos raros cuando predomina la injusticia. Hoy vamos a aprender de estos pasajes bíblicos que nos hablan directamente, especialmente cuando nos sentimos frustrados,
desanimados o incluso enojados por lo que vemos a nuestro alrededor. Piensemos un poco. ¿Alguna vez usted se ha sentido así? Que el impío o aquel que no sirve al Señor es prosperado, que es bendecido, que es exaltado, que tiene éxito, que hace lo malo, pasa por encima, le pone el pie a otro y no le dicen nada. Y a usted a veces por sentarse un rato en el trabajo, casi le dicen que es un flojo, que es un bueno para nada. Pero a otros que sacan la vuelta, que son, a veces nosotros decimos, pateros en el trabajo, porque trabajan cuando está el jefe nada más. Pero usted que siempre se ha esforzado en hacer siempre la voluntad del Señor y trabajar como para el Señor, pasan por encima y usted dice, esto es injusto. Y es injusto. No podemos decir que no es así. ¿Han visto a personas que actúan de forma deshonesta? Que manipulan, que mienten y parece que les va increíblemente bien en la vida. ¿Ha visto a personas así? ¿Han observado a alguien que parece pisotear a los demás para subir y aún así disfrutan de aquel éxito, riqueza o una vida aparentemente sin problema? ¿La han visto? Me imagino que sí, yo la he visto. He visto eso. O quizás han experimentado ustedes mismos momentos en los que hacen lo correcto, se esfuerzan por ser íntegros y aún así enfrentan dificultades, injusticias o parece que nadie valora el esfuerzo que ustedes hacen. ¿Se ha sentido de esa forma? Que por más que haga cosas, nadie se las valora. Ni su esposo, ni su esposa. Es como si no hiciera nada. ¿Cómo se siente? ¿Cómo nos sentimos? Es una realidad dura. Es fácil sentir que el mundo está patas para arriba, que el bien no siempre es recompensado y que el mal no siempre recibe su merecido. En esos momentos es natural que surjan preguntas como ¿por qué, Señor? ¿Por qué parece que los malos prosperan? Nos vienen a veces aquellas interrogantes que debería yo también cambiar mi forma de actuar para tener éxito. Que mejor me comporto como ellos y así no paso lo que estoy viviendo. Porque a veces suceden aquellas cosas. Si todos lo hacen y a nadie pilla, yo voy a hacer lo mismo. Porque las otras personas quieren que tú también lo hagas. Pero ahí es donde Dios nos dice y nos va a enseñar. Precisamente a esta profunda inquietud humana, a esta tentación de la envidia y la frustración, nos responden los pasajes que hemos leído. El rey David, un hombre que conoció tanto el éxito como la persecución, tanto la bendición de Dios como las traiciones más dolorosas. No nos olvidemos que a él le traicionaron su propia familia, sus propios hijos, amigos. Él tenía a quienes él confiaba, amaba, lo traicionaban. Un rey que él le servía, lo quería matar. Tantas cosas que vivió. Este salmo no es un lamento ni una súplica desesperada, sino es una instrucción, un mapa de ruta, una guía. Nos enseña y nos señala el camino que el cristiano debe vivir en un mundo imperfecto. Si hay algo que este salmo nos va a enseñar, es eso, vivir como cristianos en un mundo que está patas para arriba, en un mundo que es imperfecto, que a lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno. Hoy nos enfocaremos en los primeros 5 versículos, 3 en realidad de este salmo. Iba a ir con los 5, pero no íbamos a tardar mucho. La Escritura no nos ofrece una solución mágica para que los malos desaparezcan. Eso tenemos que tenerlo claro. Lo que vamos a hablar es decir, los malos van a seguir existiendo. De eso usted no pierda cuidado, sino una perspectiva divina y una serie de mandatos claros que transformarán nuestra forma de ver y vivir frente a la aparente prosperidad de la injusticia. Si hay algo que estos versos nos van a enseñar es cómo Dios quiere que nosotros veamos a aquellos malvados o aquellas injusticias. Nos va a enseñar a cómo poder vivir. Nos enseñará 6 acciones que debemos hacer para mantener la paz en nuestro corazón y la dirección en nuestra vida, sin importar lo que veamos suceder a nuestro alrededor. Y esto sí que a veces complica.
Porque cuando vemos el mundo caer a pedazos, a veces nos desesperamos. Cuando el mal parece triunfar, cuando hacer lo correcto no da resultado, cuando las promesas de Dios no parecen cumplirse y cuando Dios no parece responder a nuestras oraciones, es realmente tentador y preocupante. Es fácil observar con ansiedad el éxito de quienes están comprometidos con Dios y su palabra y desear que lo tuviéramos como ellos. Nos preguntamos si la obediencia a Dios y a su palabra vale la pena por el costo, la disciplina y las desventajas que muchas veces usted y yo vivimos. Comienza el verso 1 diciendo, y es la primera acción que nosotros debemos tener clara, que dice, no te impacientes a causa de los malignos. Este verso nos invita a reflexionar sobre cómo debemos enfrentar el mal en nuestra vida diaria y cómo debemos tratar a aquellos que nos hacen daño. Es importante notar que el Salmo no nos pide que ignoremos la existencia del mal en el mundo. Al contrario, de hecho el pasaje sugiere que hay malignos y hay malhechores a nuestro alrededor. Eso está, eso va a estar y va a estar hasta que Cristo venga. Y después que Cristo nos lleve, va a seguir estando esa maldad aquí hasta que Dios venga a juzgar la tierra. Amén. Sin embargo, lo que debemos tener claro es cómo reaccionamos ante estos malhechores. El salmista nos dice que no debemos impacientarnos ni tener envidia de estas personas. En otras palabras, no debemos permitir que el mal en el mundo nos afecte emocionalmente o nos haga desear lo que no tenemos. La impaciencia o acalorarse, la palabra hebrea para impaciente es jaraj. Significa literalmente arder o encenderse en ira, como cuando se enciende un fuego. Usted sabe que cuando se enciende un buen fuego, no lo que hace el pastor, ese buen fuego que hace Orlandito, que hace la Sandrita, que usted pone el fósforo y a ese fuego se refiere cuando dice, está hablando de la palabra de impaciencia. También significa en hebreo calentarse o inflamarse. Pensamos en la sangre hirviendo por la ira. ¿A quién no le ha dado a veces esa calentura, llamémosle así, o se inflama y se pone ahí rojo de rabia, de ira? Eso es cuando usted y yo perdemos la paciencia. También significa la palabra en hebreo enojar, irritar o frustrar. Sentir una profunda molestia y resentimiento. Es decir, ¿esto es impacientarse? Sí. Y cuando usted y yo lo hacemos, estamos perdiendo lo que el Señor nos manda a hacer, que no debemos realizar. Los malos lo hacen, pero usted y yo que no somos malos, no debemos hacerlo. Amén. El salmista reconoce que es una reacción natural y humana impacientarse por culpa de los malignos. Significa dejarse consumir por la ira, la frustración, la indignación y la amargura al ver que personas que actúan con maldad, deshonestidad o injusticia parecen prosperar, salirse con la suya o vivir sin consecuencias negativas inmediatas. Refleja una respuesta emocional intensa y negativa. Eso es impacientarse. Por eso usted y yo no debemos hacerlo. Difícil, ¿cierto? Y nos dice a nosotros los más iracundos a veces que nos enojamos con una facilidad, pero la Escritura nos está diciendo que no debemos hacerlo. David nos advierte contra esta respuesta. ¿Por qué no debemos permitir que la ira, la frustración y la impaciencia dominen nuestro corazón? Porque eso nos lleva a pecar. La ira sin control nos lleva a tomar acciones y pensamientos que no son agradables a Dios. Cuando tú y yo se nos sube la sangre y nos hierve la sangre y quisiéramos agarrar a veces lo que tenemos para las esposas normalmente lo que tienen a mano y tirárselo al esposo porque hizo algo, se está llenando de ira y eso es impacientarse. Amén. Y eso le hace pecar. Amén.
La ira sin control nos lleva a acciones, pensamientos que no son agradables, como buscar venganza personal, murmurar o caer en la amargura. Nos desenfoca o nos enfoca en la injusticia del momento presente, distrayéndonos de la soberanía de Dios y su plan a largo plazo, dañando nuestra fe, ya que genera dudas sobre la justicia de Dios o su control sobre el mundo. Cuando usted quiere reaccionar, cuando usted quiere hacer cosas contra el malvado y tomar usted la venganza, llamémoslo de esa forma, usted está desconfiando del Señor. Ha perdido la confianza en Dios. Por eso el salmista dice, no te impacientes a causa de los malignos. Amén. La impaciencia nos roba la tranquilidad y la serenidad. Nuestra mente y nuestro corazón se llena de agitación y resentimiento. Y qué es triste cuando habemos cristianos resentidos. Habemos cristianos que por todo nos enojamos. Y se habla de algo y piensan que el pastor ya está hablando de mí, aun cuando uno predica. No, claro, como sabe mi vida. Y eso es resentimiento. Ah, claro, la maudita le dijo al pastor mi vida y Octavio está pensando, ¿y quién le dijo? No, el Señor lo conoce, Octavio, así que la maudita ni siquiera nos dijo. Pero el Señor nos conoce. Dios nos conoce. Amén. El problema es que cuando estamos resentidos eso nos lleva a cuestionar si Dios es realmente justo, si tiene el control o si le importa lo que sucede en el mundo. Y en más de alguna oportunidad usted y yo hemos sido unos resentidos de Dios, porque hemos pensado de esa forma. Si Dios tuviera el control, ¿por qué este que vende droga prospera? Yo espero ahí que me salga algo, que la Barbarita a lo mejor que lo llamen para que haga una torta, una trenza, de esas que hace. Pero este otro que vende droga, que no le trabaja un día a nadie, tiene más plata. Y a veces pensamos que es injusto. Pensamos que eso está bien. Y jóvenes, tengan cuidado porque el mundo los va a querer llevar hacia allá. A la plata fácil, al dinero mal venido, porque a veces trabajar todo un mes, sacarse la mugre, levantarse muy temprano, llegar muy tarde a su casa, por unos pocos pesos que a veces no alcanzan ni siquiera para los proyectos que usted quiere hacer, a veces uno dice esto es injusto. Pero eso solamente es cuando usted y yo perdemos el enfoque, cuando dejamos que la ira, la impaciencia se nos lleve. Si ves que el mal funciona, puedes sentir la tentación de adoptar las mismas tácticas deshonestas para obtener éxito o ventaja. Si ellos lo hacen y les va bien, ¿por qué yo no? Desviando nuestra atención a Dios y de nuestro propio camino de rectitud para fijarla en el aparente éxito de los impíos, nos distraemos de lo que realmente es importante. Y esto es trascendental, porque esto cambia todo. ¿Qué es lo importante que tú y yo debemos hacer y realizar? ¿Dónde está puesto nuestro corazón? ¿En las cosas materiales de aquí de la tierra? ¿O realmente está puesto nuestro corazón en el Señor? Y eso cambia, eso transforma nuestra forma de mirar, nuestra forma de ver y nuestra forma de actuar. David también dice, y ni tengas envidia de los que hacen iniquidad o maldad. La envidia es el resentimiento o tristeza por la buena fortuna o éxito de otra persona, deseando lo que ellos tienen. En este contexto se refiere a la tentación de desear la propiedad material, social, etcétera, de los impíos a pesar de que la obtengan por medios inmorales o muchas veces injustos. Amén. Si envidiamos la prosperidad de los impíos, corremos el riesgo de empezar a valorar lo que ellos valoran. Riqueza, poder, reconocimiento, fama, éxito, aplausos. Eso es lo que a veces nosotros cuando empezamos a tener envidia de alguna persona,
del éxito que tiene, empezamos a pensar como el impío y no como Cristo quiere que pensemos. Por encima de la justicia, la integridad y la relación con Dios. Nos olvidamos realmente de este Dios justo, de la integridad que cada uno de nosotros debemos tener y de aquella relación con Dios que debemos tener día a día. Cuando tú y yo tenemos esa relación, es muy difícil que podamos envidiar lo bien que lo puede estar pasando alguna otra persona, y más aún un impío. La envidia puede llevarnos a pensar, si a ellos les va bien haciendo el mal, quizás yo también debería adoptar esas tácticas para prosperar. Esto es un deslizamiento peligroso hacia la iniquidad misma. La envidia corroe el alma, roba la alegría y la paz y genera amargura en el corazón. ¿Quién de nosotros ha tenido envidia? Y cuando hemos envidiado, se nos amarga el corazón, po. Sí, claro, ella, pues sí, ella, pues. Ella, pues ya, ella. Él. No, sí, él, el florerito, la pinturita. Ah, claro, pues sí, si él se cree el elegido, el escogido de Dios, el perfecto de Dios. Eso es solamente envidia y amargura en nuestro corazón. En vez de dar gracias, Señor, porque lo estás usando. Gracias, Señor, porque estás levantando a tu hijo. Gracias porque estás levantando a tu hija, estás bendiciéndola. Gracias porque le estás dando gracia. Esa debiera ser nuestra actitud. Ah, no, claro, pues sí, él. Claro, él es el regalón ahora. Qué triste, ¿ah? Y qué tristeza y poca sabiduría de Dios en nuestras vidas. Porque aquí estamos hablando, aquí el salmista está hablando de la envidia hacia el impío. Pero en nuestro interior, en nuestra iglesia, en nuestro andar, en nuestro actuar, también a veces somos envidiosos. Claro, si él tiene pelo. Yo ahora no tengo, Manuelito tiene pelo ahora. Claro, él. Y yo no. Qué bueno que tenga pelo. Nunca debiéramos envidiar al malvado, aun cuando algunos quizás sean más populares y excesivamente ricos. No importa cuánto tengan. ¿Sabe por qué? Porque se debilitarán y desaparecerán como la hierba que se corta y se seca. Los que seguimos a Dios vivimos de manera diferente a los malvados y al final tendremos tesoros mayores en el cielo. Lo que los incrédulos obtienen puede durar lo mismo que dura su vida. Lo que usted obtiene al seguir a Dios perdura para siempre. Como creyentes no debemos permitir que la aparente prosperidad de los impíos genere en nosotros ira incontrolable o frustración profunda. No debemos impacientarnos. Ni tampoco deseo de que lo que ellos tienen hasta el punto de considerar imitar sus mismas fechorías para poder alcanzar aquellas cosas. No debemos tener envidia. ¿Por qué motivo? El verso 2 dice, porque como hierbas serán pronto cortados y como la hierba verde se secarán. Este verso nos enseña una verdad crucial sobre la transitoriedad y la falta de sustancia en la prosperidad de los impíos. David, de la misma forma que Asaf, ¿se acuerdan en el verso en el Salmo 73 que él dice que se deslizó, que vio, que quería hacer lo mismo que hacían ellos porque veía que prosperaban? David encontró la misma respuesta, entendiendo que cualquier prosperidad experimentada por los que hacen iniquidad era solo temporal. El pasto es verde durante una temporada, al igual que la hierba, pero ambos se secarán rápidamente. Porque como la hierba serán pronto cortados, David utiliza una imagen vivida, algo que él vivió, lo vio, lo experimentó y era muy familiar en el Medio Oriente. La hierba del campo, la hierba crece rápidamente, especialmente después de la lluvia, dando una apariencia de vitalidad y abundancia.
Sin embargo, su vida es muy corta. En un clima árido como el de Israel, la hierba es vulnerable al sol abrasador y a las estaciones secas. Serán pronto cortadas. Esta frase implica una intervención ya sea natural, a través de la sequía, el corte para el ganado, o directa de la mano de un jardinero o labrador. Como sea, serán cortados. Aunque sean las más, y cuando usted sabe que una planta es más linda, es más bella, es más rápido que la corten. Esto simboliza el final abrupto e inevitable de la prosperidad de los impíos. No es una prosperidad que perdure. A pesar de su apariencia inicial, el éxito, su fin está predeterminado y está cercano. Y en esto usted y yo nos debemos gozar. Por eso David dice, no se impacienten, no tengan envidia, no quieran lo que el impío tiene y no caigan en aquellos errores de quererlo conseguir de esa forma, porque eso será cortado, eso no perdurará. La hierba verde destaca la frescura y el vigor de su prosperidad inicial. Parecen saludables, florecientes y llenos de vida. Esta es precisamente la visión que tienta al justo a la envidia. Esto es una apariencia engañosa. Lo que a nuestros ojos parece una vida exitosa y plena para el impío es en realidad algo efímero. Es como un espejismo en el desierto. Se ve real, pero no tiene sustancia. Y cae, porque Dios siempre cortará la maldad, porque Dios es justo. Aunque veamos prosperar al malvado, tiene su hora, tiene su sentencia. Se secarán así como la hierba pierde su vitalidad y se marchita bajo el sol. La prosperidad de los impíos perderá su brillo, se desvanecerá y no dejará nada duradero. No hay una raíz profunda, no hay una fuente de vida sostenible. Su éxito es superficial y carece de verdad y de vitalidad. Si hay algo que usted puede ver en la persona impía, es lo que sucede después cuando fallece. Cómo sus hijos impíos se destruye, su familia, se destruye todo, porque no se sustentó en la justicia de Dios. A diferencia de hogares cristianos, donde todo se sustenta y los hijos después siguen haciendo la voluntad del Padre. Verso 3. Vemos dos acciones más que el Señor nos hace que debemos tener. Dice, confía en Jehová y haz el bien. Y unas consecuencias, dice, de hacer estas cosas. Y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. En lugar de impacientarse y envidiar, David aconseja al ser humano que confiara en Dios. El salmista nos recuerda que nuestra relación con Dios debe basarse en la fe y la confianza en su amor y su sabiduría. En un mundo lleno de incertidumbre, de situaciones que no podemos controlar, la confianza en Dios es un ancla para nuestras vidas. Entre más confiamos en el Señor, entre más entregamos nuestra vida al Señor, tenemos un ancla que es segura. Sin embargo, esta confianza en Dios no es un mero sentimiento pasivo. No es algo que usted dijo y no hace nada, sino que se expresa en una acción concreta. La palabra confía, batash, implica una dependencia total, seguridad y echarse sobre alguien. Eso es lo que significa. Dependencia total, seguridad y echarse sobre alguien. Como aquellos niños que se echan en los brazos del papá, de la mamá, cuando saben que ellos les van a dar seguridad, confianza. No es una confianza pasiva, sino una entrega activa y una fe inquebrantable en el carácter de Dios, su justicia y su provisión, incluso cuando las circunstancias no parecen favorables. Cuando estamos viviendo tiempos que son difíciles, tiempos en que no vemos solución, tiempos que oramos y pasa el tiempo, pasan los meses o pasa un año y no hemos encontrado trabajo,
De esa confianza el Señor quiere que a pesar de lo que estás viviendo, echa tu carga sobre el Señor. Confía en el Señor. Confiar en Dios es creer firmemente en Él que es bueno, que sus intenciones hacia nosotros son siempre de amor y bienestar, incluso cuando las circunstancias son lo más difíciles y tormentosas en nuestras vidas. Confiar en Dios es saber que Él cumple sus promesas y que es inmutable en su amor y su justicia. Confiar en Dios es en aquel que Él conoce el panorama completo, el principio y el fin, y que sus planes son perfectos, aunque tú y yo no los podamos entender. Confiar en Dios es saber que Él es poderoso, ya que tiene la capacidad para hacer todo lo que promete y para intervenir en cualquier situación, por muy difícil y rara que nos resulte. Tener confianza en Dios es creer que Él ve la iniquidad y que a su debido tiempo hará justicia, aunque no sea en nuestro tiempo o aunque usted y yo no lo veamos, Él va a hacer justicia. Amén. Creer o confiar en Dios es descansar en su soberanía, es encontrar paz y tener la certeza de que Dios está en control de todas las cosas, incluso de aquellas que nos parecen caóticas o injustas. Significa que a pesar de las apariencias, su propósito siempre va a prevalecer en nuestras vidas. Y después de confiar en Él y tener esa confianza puesta en Él, el salmista nos dice, y haz el bien. La confianza en Dios no es una excusa para la inactividad o la pasividad. Es una fe que demuestra a través de acciones. Hacer el bien implica vivir una vida de integridad, justicia, rectitud y obediencia a los mandamientos de Dios, sin importar cómo actúen los demás o si parece que el mal paga. Amén. Hacer el bien va por encima de lo que tú y yo podamos estar viviendo. Es una forma en la cual Dios nos pide que tú y yo podamos vivir. Este mandato subraya que la vida del creyente debe ser coherente con su confianza en Dios. No podemos decir que confiamos en Dios y hacemos el mal. No. Confiar en Dios nos debe llevar a hacer el bien. Si confiamos en un Dios bueno y justo, nuestras acciones deben reflejar esa bondad y esa justicia. No es que son así conmigo vos pastores, yo tengo que ser así también. Porque a veces pensamos de esa forma. Es que el que me la hace me la paga, pastor. Muy cristianos seremos, pero me viene ese viejo hombre que me saca de mis casillas y me acuerdo y no, pues sí. El Señor nos dice que debemos pagar el mal con el bien. Si nos hacen mal, hagamos el bien. Amén. Es difícil. No es fácil. Porque atenta inmediatamente contra nuestro ego, con nuestro yo, con nuestra persona. ¿A quién le gusta de ustedes que los traten mal? Levante la mano al que le gusta que lo traten mal, para que descarguemos toda nuestra ira, nuestra rabia sobre él. A nadie, ¿cierto? A nadie nos gusta que nos traten mal. Pero cuando nos traten mal, debemos pagar con el bien. Amén. Hacer el bien en el contexto bíblico y especialmente como se menciona en el Salmo 37:3, confía en Jehová y haz el bien, va mucho más allá de simplemente evitar el mal. Es una acción proactiva y una disposición del corazón que se alinea con el carácter de Dios. Y esto me encanta porque es algo que viene completamente de Dios. Me encanta porque cuando tú y yo hacemos el bien, no es que tú y yo seamos buenos, es porque Dios está actuando en cada uno de nosotros.
es actuar en integridad y rectitud moral. Significa conducirse de acuerdo con los principios morales y éticos que Dios ha establecido en su palabra. Esto incluye ser honesto, veraz, equitativo y transparente en todas tus interacciones. Amén. ¿Escuchó? En todas nuestras interacciones, con quien nos desenvolvamos, donde estamos, donde estemos, lo que debemos hacer o realizar, lo que debemos pagar. En todo nosotros debemos ser íntegros. Amén. Si hay alguien que venda leña, que dé la vara justa, que cuesta encontrar de esas personas hoy en día. Todos nos recortan. Ya no es la vara que daban antes de 83 por 83 y de 30 centímetros de ancho el palo. Hoy en día el palo lamentablemente se ha transformado en 20 centímetros hasta 25, los más buenos. Y es la vara. Si usted vende vara, no lo haga de esa forma, seamos íntegros. Y a todos aquellos hermanos que nos están escuchando por redes sociales que venden leña, sean íntegros. Dios lo está viendo. Nuestros hogares se lo agradecerán también. Porque lamentablemente es triste ver que en algo tan simple a veces, y uno le da rabia a veces porque lo que nos cobran va íntegro. Nos echamos un billete falso para que ellos vean lo que uno siente cuando nos estafan. Cuando compras 10 varas y te llevan 9. Y de las 8:30, como dice el hermano Esteban, que nos dan muchos palitos de 20 centímetros. Y los ponen colgados más encima para que nosotros veamos que la vara... Mire todos los trucos que hay por la leña. Por eso la Escritura es tan clara, tan sabia cuando Jesucristo decía que la medida debiera ser la perfecta. Vivir en integridad y rectitud moral es vivir en obediencia a los preceptos divinos, las enseñanzas de Cristo, que nos guían hacia una vida que agrada a Dios. No es solo creer en el bien, sino ponerlo en práctica conscientemente, incluso cuando nadie te ve. ¿Escucharon eso? Cuando nadie nos ve, o cuando es difícil o impopular. Esto es difícil porque los trabajos normalmente, los buenos para la pega, generalmente son los que trabajan cuando el jefe está. Bueno, teníamos una excepción ahí arriba, que siempre, cada 2 o 3 meses está saliendo el mejor empleado del mes. Pensé que estaba durmiendo. No está el jefe. Pero debemos trabajar. Recuerde que la Escritura siempre dice, esté el jefe o no esté el jefe, esté en la autoridad o no esté en la autoridad, que cada trabajo que usted y yo realicemos siempre tiene que ser como para el Señor. ¿Y sabe por qué como para el Señor? Porque el Señor nos está viendo. Ahí donde tú piensas que el pastor no está, que el hermano no está, que aquel que a lo mejor te va a acusar donde el pastor es, si te ve haciendo eso no es importante. Porque el que te está viendo, el que no se está viendo, mejor dicho, es el Señor. Amén. Es impopular que una persona no robe. Todos roban. Entonces es impopular que tú robes. Te dicen que tienes que robar. Que tienes que... Sí. Usted me dice que no, pero sí. Tenemos una joven y oramos por esa joven porque le dijeron que tenía que robar. Porque todos roban, ella tenía que robar. Y nosotros le decimos que no. El Señor le dice que no y queremos que se mantenga fiel a no robar. Pues. Y es impopular eso. Porque la miran como bicho raro. ¿De qué planeta salió? ¿De dónde la sacaron? Y mejor dicho, ¿de dónde el Señor la sacó? Para ponerla en un mundo que es contaminado. Por eso manténgase ahí, firme, sin robar, sin mentir, sin codiciar,
sin envidiar. Mostrar amor y compasión hacia los demás. Eso también es hacer el bien. Tal como Jesús lo enseñó, hacer el bien implica amar a tu prójimo como a ti mismo. Esto se traduce en acciones concretas de ayuda, servicio y empatía hacia los demás. Implica extender la bondad, el perdón y la misericordia a quienes te rodean, incluso a aquellos que quizás no lo merecen. Extender una mano al necesitado, consolar al afligido y perdonar a aquel que te ha ofendido. ¡Wow! ¿Todo eso implica hacer el bien? Sí, todo eso implica hacer el bien. Hacer el bien es contribuir a un ambiente de paz cuando nosotros a veces somos los más rencillosos. Vamos con un espíritu, con escudo y espada cuando vamos a una reunión para que me dicen algo, no yo. ¿Ha ido usted alguna vez de esa forma? ¿O ha ido a una conversación de esas? Cuando su esposa le dice, necesito conversar contigo. Ay, ¿qué hice ya? Dije yo. Pero si me dice algo, yo no me voy a quedar callado. Ya va a ver ya. No, hacer el bien es contribuir a un ambiente de paz. ¿Qué quiere mi reina? ¿En qué le soy útil, mi amor? Es una resolución de conflicto y de reconciliación, en lugar de fomentar la discordia y la confrontación. Esa es una persona que hace el bien. No aquella, sí, yo los vi. Están conversando dos. Ah, no, oye, no le creáis porque eso no es de reconciliación, eso no es hacer el bien. Hacer el bien también es actuar con generosidad y desinterés. Es compartir tus recursos, tiempo, talento, posesiones, con los menos afortunados o con aquellos que lo necesitan, sin esperar nada a cambio. Y a veces somos como la manito de la Zoe, manito de guagua. Siempre la tenemos apretada. Vemos que hay personas que están pasando necesidad y no somos capaces de dar. Y no debiéramos ser así. Hacer el bien también es actuar generosamente y nunca esperando nada a cambio. Nunca. Como decía la pastora, a veces está bendecido alguien que ni siquiera lo esperabas y alguien que ni siquiera es cristiano o que venga a la iglesia o que sea de esta comunidad, de esta iglesia. Están bendecidos personas de otro lugar. Pero nosotros no podemos quedarnos en eso. La intención, como muchas veces yo he dicho, el cementerio está lleno de personas que han tenido muy buenas intenciones, pero que nunca las hicieron. Tú no puedes quedarte en la intención. Debemos actuar. Amén. Poner tus habilidades y capacidad al servicio de la comunidad, la iglesia o individuos sin buscar reconocimiento personal. Tercera de Juan 1:11 dice, amado, no imites lo malo, sino lo bueno. El que hace lo bueno, mire qué maravilloso lo que dice, es de Dios. Pero el que hace lo malo, no ha conocido a Dios. A veces decimos conocer a Dios y somos más malos que el natre. Y Orlandito sabe lo que es el natre. Porque él siempre cuando se siente resfriado aconseja, tomen natre para mejorarse. Porque es amargo, es malo. El resultado será la bendición de Dios y disfrutar de su seguridad, protección y alimentados y guiados por la verdad. Ese es el resultado de confiar y hacer el bien. Habitarás en la tierra, se promete que estaremos bien provistos en este mundo. Así habitarás en la tierra y ciertamente serás alimentado. Él no dice, así obtendrás privilegios, vivirás en un palacio y serás agasajado, como aquel imagen que muestran muchas veces en televisión que está echadito para atrás en una playa con una piña colada y que alguien te esté abanicando. No, eso el Señor no lo prometió. Amén.
Esta es la primera de las promesas que se derivan de la confianza y la obediencia. Habitar en la tierra, Yasaf Eresh. No se refiere necesariamente a la posesión física de un pedazo de tierra, aunque en el contexto de Israel tenía esa connotación. Más profundamente significa que el justo tendrá un lugar seguro y estable en la vida, en contraste con la inestabilidad y el eventual colapso de los impíos. Si usted y yo confiamos en Dios, hacemos el bien, tendremos una seguridad y una estabilidad en la vida. Aunque pasemos problemas, aunque estemos sin trabajo, sí, porque tu confianza, mi confianza está puesta en el Dios Todopoderoso, en el Creador de todas las cosas. Implica vivir bajo la bendición y la protección de Dios, disfrutando de una vida plena y con propósito. A diferencia de la hierba seca, el justo permanece siempre. Amén. Y te apacentarás de la verdad. La frase apacentarás de la verdad o alimentarse de su fidelidad, disfrutar de la abundancia de la fe y la fidelidad de Dios, significa que el justo encontrará su sustento, su satisfacción y su provisión en la fidelidad de Dios. Dios no miente. No nos olvidemos que David estaba en su vejez escribiendo este salmo, reflexionando y diciendo, los impíos sí prosperan, los que se hacen mal tienen cosas, pero los que confían en el Señor y hacen el bien, él dice que no había visto justo desamparado, y aún mayor, ni su simiente que mendiga alimento. Mientras los impíos buscan su alimento en la injusticia, en la explotación, el justo se alimenta de la verdad, la confiabilidad y la bondad de Dios. Esto implica una vida de contentamiento y seguridad que proviene directamente de Dios, no de la riqueza o los métodos mundanos, sino que solamente de aquella provisión que Dios nos da. Por eso debemos seguir confiando y creyendo en Cristo, porque Él nos dice que confiemos en Él, que nos da la seguridad, la estabilidad, que Él estará con nosotros hasta el fin de los tiempos. Si vemos que el injusto prospera, si vemos la prosperidad del impío, no tengamos envidia. Tengamos paciencia. No queramos tener lo que ellos tienen, sino que entreguémosle lo que nosotros tenemos, porque lo que ellos tienen perecerá. Pero lo que nosotros tenemos, para ellos resultará en vida eterna. Mire la diferencia. Mire al verlo en otra perspectiva. Nosotros tenemos más que ellos. Nosotros tenemos una esperanza segura, fiel, constante, que cada día el Señor nos recuerda que Él va a venir a buscar a su iglesia y que Él quiere que nosotros confiemos en Él y hagamos el bien. Amén. Dejemos de quejarnos porque miramos al injusto. Dejemos de quejarnos por lo que no tenemos y miremos lo que tenemos y confiemos en lo que tenemos y demos gracias a Dios por lo que tenemos. Porque cuando damos gracias a Dios por lo que tenemos, podemos estar confiados. Él suplirá lo que nos falte. Amén. Póngase de pies. Vamos a orar al Señor. Vamos a invitar a nuestra hermana Sandra que nos lleve en oración.